Por favor, no tan brusco. Su voz tembló. El humano se dio cuenta demasiado tarde. Lo que había hecho no pretendía lastimarla. En el momento en que se le quebró la voz. Por favor, no tan brusco. Fue como si algo invisible en el aire se rompiera. Sus dedos seguían aferrados a su muñeca, y solo entonces lo sintió, el temblor. No por miedo a él, no exactamente. Algo más profundo, más fino, como una cuerda demasiado tensa dentro de ella. La soltó al instante, como si su piel lo hubiera quemado. No se apartó. Ella simplemente se quedó allí, respirando como si intentara no romperse, con la otra mano suspendida justo encima de donde la había agarrado. No la tocó, como si tocarla hiciera más intenso el dolor. El cielo sobre ellos parpadeó, un desconocido tono violeta latiendo a través de las nubes, como vetas de luz moviéndose bajo la piel. El mundo había estado en silencio apenas segundos antes. Ahora sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Tragó saliva, con el corazón latiendo con fuerza. Solo intentaba apartarte, dijo en voz baja, casi a la defensiva, aunque no era su intención. Ella seguía sin mirarlo. Había algo en su forma de estar. Demasiado serena, demasiado quieta. Una quietud que no era calma, sino controlada, contenida, como fuego sellado dentro de un cristal. Una brisa se movió entre ellos, agitando los finos mechones plateados de su cabello. Su especie, aún no sabía el nombre correcto. Los lugareños los llamaban los velados, pero había oído rumores en el asentamiento sobre una palabra más verdadera, una palabra más antigua que la memoria humana. Una palabra pronunciada una vez y nunca más. Respiró hondo, tranquilizándose. Tu mundo te enseña que eso obliga a proteger, dijo en voz baja. El mío no. Su voz no denotaba enojo. Eso lo empeoraba. Se miró la mano como si la viera por primera vez. Su agarre ni siquiera había sido tan fuerte para los estándares humanos. Pero ella no era humana. Él lo sabía. Simplemente no había entendido lo que eso realmente significaba hasta ahora. En la distancia, un zumbido sordo onduló por el valle. La extraña resonancia de las aves espiral migratorias resonando como metal cantando. El horizonte alienígena brillaba tenuemente. El cielo como vidrio fundido vertido sobre un paisaje herido. Aún podía oírlo. Su voz, no tan áspera, no gritada, no dramática, solo dolida. Había oído a los soldados gritar en batalla, oído explotar motores, oído la lluvia golpear contra el acero. Pero esa línea silenciosa lo rompió todo. Ella finalmente sostuvo su mirada. Sus ojos extraños, casi cristalinos en la luz del atardecer, lo reflejaron, no como un salvador, sino como una tormenta. Y por primera vez desde que se estrelló en este mundo, se sintió realmente peligroso. Retrocedió un paso. No lo sabía, dijo en voz baja. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. En cambio, algo casi demasiado sutil para captarlo se reflejó en su rostro. Decepción, pero no por él. En algo más grande. Los humanos nunca lo hacen, susurró. Las palabras no fueron crueles. Eso los hundió más. El viento arreció de nuevo, agitando las pálidas hojas de los árboles a su alrededor. Los de su especie tenían una forma de moverse. Ligeros, como si sus cuerpos apenas estuvieran sujetos por la gravedad. Ahora parecía como si pudiera desvanecerse en el aire si dejaba de aferrarse allí. Él notó su muñeca donde la había agarrado. Bajo su piel, tenues líneas de plata luminiscente brillaban en un pulso lento, como venas reaccionando a una herida que no era del todo física. No era un moretón. Era algo completamente distinto. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja. Ella lo miró con expresión ilegible. Una marca, dijo simplemente. ¿Una marca de qué? Sus ojos se alzaron hacia los suyos de nuevo. Contacto. Un escalofrío lo recorrió. No sabía por qué, pero la forma en que lo dijo se sintió como algo más que una palabra.
más como un veredicto. Los minutos parecieron estiramiento, pesado y lento. Se obligó a hablar, a romper la tensión antes de que se tragara el aire por completo. De donde yo vengo, dijo en voz baja, apartando a alguien del peligro, el instinto. No pensamos, solo actuamos. Y de donde yo vengo, hizo una pausa, su voz apenas por encima de un suspiro. El tacto cambia el destino. La miró fijamente. Tocado. No abrazado. No sostenido. Tocado. ¿Te refieres solo al contacto? Para los humanos, el tacto es reconfortante, dijo ella, mirando fijamente su mano. Para nosotros, une. La energía bajo la piel reacciona. Recuerda. Marca. Su pulso se aceleró. Pero fue un accidente. Ella negó con la cabeza lentamente. La intención no borra los vínculos. Una vez creados, permanecen. Un estruendo lejano recorrió el horizonte. Truenos, pero no de ninguna tormenta que él reconociera. Las nubes sobre ellos ondulaban como tela atrapada en manos invisibles. Incluso el aire se sentía diferente, más denso, una extraña corriente moviéndose a través de él. Entonces se dio cuenta de que no era solo entre ellos. El mundo mismo había cambiado porque él la tocó. Dio un paso al frente con cuidado, con la voz más baja. Dime qué he hecho. Dime cómo arreglarlo. Ella lo observó un largo momento. Luego, con una dulzura que dolía más que la ira, dijo, no puedes arreglar lo que ya ha resonado. ¿Resonado? Nuestras pistas. N habla, susurró. Lleva emoción al aire. Cuando me atrajiste, no fue solo fuerza. Impulsaste tu intención en mí. El vínculo respondió. Resonó en el cielo. Sus ojos se alzaron hacia las nubes violetas iluminadas. El cielo te sintió. Él siguió su mirada. Por primera vez desde que aterrizaron en este mundo, se dio cuenta de que el cielo le devolvía la mirada. Un silencio se instaló entre ellos, pero no estaba vacío. Tenía peso. Apretaba contra el pecho, hacía que la respiración se sintiera como un cristal. Ella se giró ligeramente, su voz más suave, casi frágil. No lo sabías. Por eso lo dije con suavidad. Esa frase la impactó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. No tan brusca, no una súplica de debilidad, no un grito de miedo. Fue una advertencia dada con amabilidad. Y de alguna manera eso hirió más profundamente que la culpa. Se apartó de ella, no por miedo, sino por reverencia. Su especie, los velados, se mencionaba en rumores en el puesto de avanzada. Historias de seres cuyo toque podía reconectar emociones, reencontrar promesas, reescribir la memoria misma. Los soldados bromeaban al respecto alrededor de las fogatas. No dejes que ninguno de ellos te toque o nunca volverás a pensar igual. Se rieron. No tenían ni idea. Ella lo miró una última vez. Por un instante, algo brilló en sus ojos. Algo que parecía casi tristeza. Entonces ella susurró, camina con cuidado, humano. De ahora en adelante, cada paso que des conmigo será recordado por el cielo. La luz en este mundo no se comportaba como en la tierra. No se limitaba a iluminar. Elegía que revelar. El cielo cambiaba lentamente, las vetas violetas se convertían en oro pálido como moretones a través de las nubes. Un tenue brillo ondulaba en el aire, dispersando partículas flotantes de polvo luminiscente, casi como nieve, si la nieve pudiera brillar desde dentro. Cada fragmento flotaba, lentamente, como si el tiempo mismo dudara en moverse. Ella caminó a través de él. No rápidamente, no dramáticamente. No se deslizaba como un mito etéreo que habría facilitado distanciarla en su mente, archivarla entre las cosas con las que los humanos no podían conectar realmente. En cambio, caminaba como alguien que había aprendido a pisar con ligereza para evitar ser percibida por el mundo. Como si incluso el suelo tuviera que darle permiso para existir en él.
Eso la hacía se sentía más real que cualquier otra cosa en este lugar. La observó, incapaz de apartar la mirada. Algo en ese momento se sentía mal, pero a la vez bien, como si acabaran de romper una regla, pero el universo aún no había decidido si castigar o presenciar. Ella no lo miró mientras avanzaba a través de la fina cortina de polvo dorado que caía. Las partículas se aferraban a su cabello, prendiéndose en los mechones como luz de estrellas enredada en seda. Se posaron sobre sus hombros, brillaron en su piel, cada punto de contacto se iluminaba tenuemente, reaccionando a su presencia como constelaciones vivientes dibujadas sobre ella. No era armadura, ni decoración, sino reconocimiento. Las cosas en este mundo no la tocaban simplemente, la reconocían. Se encontró dando un paso adelante, pero algo en su interior le advertía que no se moviera demasiado rápido. Incluso sus botas contra el suelo se sentían demasiado fuertes. No debería seguirme, dijo ella sin girarse. Se quedó paralizado. El mundo que los rodeaba era vasto y extraño, lleno de árboles pálidos que parecían de cristal. Sus delgadas ramas se doblaban con el viento como hebras de metal hilado. A lo lejos, estructuras gigantescas perforaban el horizonte, torres o montañas. No podía distinguirlas, brillando tenuemente con el pulso de algo no del todo tecnológico. Dijiste que el cielo recuerda, murmuró. Entonces, ¿qué pasa si camino a tu lado? Ella se detuvo. El aire se quedó quieto. Lentamente, se giró, no del todo, solo lo suficiente para que él viera el ángulo de su rostro bajo el tenue resplandor. Entonces el recuerdo no será solo tuyo. Sus palabras flotaron en el aire como aliento contra un cristal frío. Intentó leer su expresión, pero su gente no mostraba emociones de las maneras obvias. Su quietud no era vacío. Era control. Cada movimiento elegido, cada mirada medida. Donde los humanos reaccionaban, su sentimiento amable y calculado antes de permitir que aflorara. ¿Y si vuelvo?, preguntó. Ella lo estudió un momento más y luego dijo en voz baja, entonces el cielo olvidará que me tocaste. La afirmación debería haber sido un alivio. No lo fue. Se dio cuenta con sorprendente claridad de que no quería ser olvidado. No por ella. No por este mundo que ahora sentía que lo había marcado como algo más que un simple humano. Dio otro paso adelante. Más suave esta vez. Entonces dejó que recordara. Un destello. Pequeño pero ahí, como una diminuta fractura en su calma, como si el aire a su alrededor se inhalara bruscamente. No entiendes lo que preguntas, dijo ella. Entonces enséñame, respondió él sin dudar. Sus ojos buscaron los de él como si intentara ver más allá de los huesos, más allá del pensamiento, más allá de la intención, y tal vez en el eco que el mundo había tomado de su toque anterior. No dijo nada, pero no le dijo que se fuera de nuevo. Caminaron en silencio. No del tipo incómodo, algo más. Algo que se sentía como dos canciones diferentes. Intentando encontrar el ritmo sin letra. El suelo bajo ellos. Pasó de tierra firme a una extraña superficie que brillaba como metal frío. Cedió un poco bajo su peso, como la piel respondiendo a la presión. Cada paso hacía que tenues rastros de luz parpadearan bajo sus botas. Ella caminaba delante, sin dejar rastro. Ansioso, vio sus huellas aparecer como diminutos pulsos de vida, marcando su paso con pasos brillantes. ¿Por qué reacciona a mí y no a ti?, preguntó. No se giró. Porque no me está probando. Frunció el ceño. ¿Probando? Esta tierra, dijo ella en voz baja, con la voz más distante ahora, como si hablara desde algún lugar entre el presente y el recuerdo. No fue creado. Fue cultivado. Escucha. Decide a quien se le permite caminar sin carga. Carga, repitió. Su paso se ralentizó. Aquí todo sabe lo que llevas. Las palabras resonaron en algún lugar silencioso de su pecho. No respondió. Finalmente, ella se detuvo y miró hacia atrás detenidamente esta vez. Por primera vez,
El resplandor del mundo iluminó sus ojos, no como cristal pulido, sino como algo más cálido, aún extraño, pero no distante. ¿Qué crees que llevas, humano?, preguntó. La pregunta no era curiosa. Era precisa. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. No supo cuándo empezó el cansancio, el agotamiento, el silencioso vacío en su pecho que lo había seguido desde el lugar del accidente hasta el campamento de refugiados y allí. Se había convencido a sí mismo de que estaba sobreviviendo, pero no se había dado cuenta de que había estado a la deriva. Exhaló lentamente. Llevo demasiadas cosas de las que nunca me despedí. Un suave silencio se hizo más profundo que antes. Parpadeó una vez, lento, y allí, solo por un instante, algo se suavizó. No lástima. Reconocimiento. Bajó la mirada, no al suelo, sino a las huellas que aún brillaban tras él. «Caminas con pesadez», dijo suavemente. «Aún así, caminas hacia mí». Sonaba casi a respeto. Él no supo qué hacer con eso, así que no dijo nada. Una leve vibración recorrió el aire. Levantó la cabeza, dirigiendo su atención al horizonte lejano. Una resonancia grave como un latido de trueno, resonando a lo lejos, constante, rítmico. «Oye, ese sonido», dijo. «Lo oí antes». Ella asintió una vez. «El velo se está abriendo». Algo en su voz se tensó ante eso. No miedo, sino tensión. De la clase que significa cambio. Cambio inevitable. Se acercó instintivamente. «¿Es ahí a dónde vas?». Ella no respondió de inmediato. En cambio, lo miró el tiempo suficiente para que él sintiera que su propio latido se ralentizaba en respuesta. «Los humanos vienen a este mundo buscando recursos», dijo en voz baja. «Tú extraes, tú cosechas, tú tomas». Él no lo negó. «Pero tú», continuó lentamente, «tú tocabas y pedías comprender». El viento volvió a moverse entre los árboles, agitando las partículas brillantes en lentas espirales a su alrededor. Se acercó, solo un paso, y el mundo respondió. El suelo bajo ella brilló, y tenues líneas de luz plateada se curvaron hacia afuera como ondas alrededor de una piedra sumergida en agua quieta. «Camina a mi lado», dijo. No una invitación, sino una prueba. Él se acercó a ella, manteniendo sus pasos controlados. La luz bajo sus pies centelleaba tenuemente, reaccionando con cada latido. Mientras caminaban, el paisaje cambiaba, los árboles cristalinos, dando paso a suaves formaciones de piedra que se curvaban hacia arriba como manos antiguas que se extendían hacia el cielo. El zumbido se hizo más fuerte. Ella lo miró, su voz apenas por encima de un susurro. «Cuando el velo se abre, recuerdos que no te pertenecen, llaman tu nombre». Sintió esa línea asentarse profundamente en él. Inquietante, pero de alguna manera cierto. «¿Los oiré?». «Ya lo haces», dijo ella. «Simplemente no has aprendido a reconocer la voz». Miró el paisaje alienígena. El horizonte brillaba y algo inmenso se movía bajo la luz como un océano dormido de recuerdos esperando a surgir. Salió de la tenue luz dorada. Y por un instante, todo se detuvo de verdad. Ni viento, ni sonido, ni movimiento. Solo ella, de pie en el umbral de algo antiguo, algo sagrado en él, un humano marcado por un toque que nunca tuvo la intención de dar. En el cielo, observando. Al principio no se movió. Simplemente se quedó allí, con la respiración temblorosa, las manos flotando en el espacio entre ellos, como si tocarla de nuevo fuera un crimen que no estaba seguro de poder perdonarse. Ella aún no lo había mirado, no del todo. Sus pestañas plateadas colgaban bajas, ocultando sus ojos como un niño que se esconde tras una cortina, fingiendo que la distancia es lo mismo que la seguridad. La luz de la tormenta fuera de la cúpula fracturada parpadeó. Azul, luego violeta, luego un blanco fantasmal que cubría su rostro enmascarado como la luz de la luna sobre el hielo. Cada vez que la luz cambiaba, él captaba un reflejo diferente en su visor. A veces su propio rostro marcado por la culpa, a veces solo oscuridad.
Beris, su voz finalmente se abrió paso, baja y temblorosa, casi cautelosa. No hubo respuesta, ni un sonido, ni una respiración. Solo el leve subir y bajar de sus hombros, lento y mesurado, como si hubiera aprendido hacía mucho tiempo que respirar demasiado fuerte podría hacer que alguien la notara. Él se revolcó. Ella se estremeció, pero no de dolor. Se estremeció porque pensó que la odiaría por ello. La comprensión no la asimiló sin más. Fue como un golpe de hierro frío contra el hueso. Muy lentamente, retrocedió, sin retroceder, sino dándole espacio. Sus palmas se abrieron a los costados, mostrando que no pretendía hacerle daño. Su voz se volvió más baja, casi insegura. Beris, mírame. Nada más, excepto sus dedos, los notó ahora, tan apretados alrededor del borde de su capa que la tela había formado arrugas marcadas. No estaba callada. Se estaba controlando. Podría haber dejado que el silencio se prolongara, dejar pasar el momento como tantos otros. Pero algo en su postura, medio defensiva, medio expectante, lo hizo hablar de nuevo, más suave, más firme que antes. No tienes que aferrarte así. No voy a hacerte daño. La tela entre sus dedos se movió, pero ella siguió sin levantar la cabeza. Habría sido fácil alejarse y fingir que todo estaba bien. Habría sido fácil atribuirlo a un malentendido y seguir adelante con las reparaciones, los registros de patrulla o cualquier otra cosa que exigiera el puesto. Pero no pudo. No después de oír cómo se le quebró la voz al susurrar. Por favor, no tan brusco. No después de ver con qué rapidez se escondió tras el silencio, como si alguien hubiera aprendido que el dolor era algo que había que soportar en silencio para que otros se quedaran. No sabía por qué importaba tanto. Solo que sí. El más mínimo movimiento lo significaba todo. Se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal herido, no por lástima, sino por respeto. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para sentir la tenue calidez que irradiaba, volvió a hablar, esta vez sin dudar. Beris, si lo supiera, si lo entendiera, sus palabras se hundieron, enredadas en el arrepentimiento. Nunca lo habría hecho. Dudaste. Su voz lo atravesó. Suave, aterradoramente tranquila, y lo peor de todo, verdadera. Ella no levantó la vista. Aún no lo había mirado a los ojos. Pero ahora su voz era firme, las emociones contenidas con una disciplina silenciosa que le hizo doler el pecho. Ese momento en que te pedí que pararas. Una pausa. Dudaste. La luz tormentosa volvió a parpadear, proyectando un intenso brillo blanco sobre su máscara. Volvió a ver su reflejo. Solo que esta vez podría jurar que la vio mirándolo desde dentro. Respiró hondo. No entendía. Creí que lo sabía, dijo ella rápidamente. Pero la forma en que lo dijo no fue de alivio. Fue un despido. Como si se hubiera acostumbrado a que la gente no la entendiera. Y su respuesta habitual fue disculparse por incomodarlos. Eso le dolió más que cualquier acusación. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que ella realmente temía. Bari, mírame, repitió. Pero esta vez, había algo más bajo las palabras. No una orden, ni siquiera una súplica, solo una petición, cruda, vulnerable. Su respiración apenas se alteró, una pausa de medio latido. Entonces levantó la cabeza lo suficiente para que él pudiera ver el tenue brillo tras la visera. Ni ira ni miedo, algo mucho más silencioso, algo mucho más peligroso. No le tenía miedo al dolor, susurró. Él no respiraba. Lentamente, sus dedos soltaron la capa. Su mano temblaba. No por debilidad, sino por el esfuerzo de contener algo que no estaba segura de poder expresar. Tenía miedo de que si reaccionaba, te detuvieras. Su pulso se aceleró. Ella continuó, con una voz tan suave que tuvo que inclinarse un poco para captarla. Y si te detenías, tal vez darías un paso atrás. Y si retrocedes, una respiración, esta vez inestable. Te darías cuenta de que nunca tuviste que estar cerca en primer lugar.
Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier arma. No le pedía que fuera gentil porque temiera su fuerza. Le pedía porque temía su distancia. Un paso más cerca. Él no pensó. Simplemente se movió lentamente. Tan lentamente que parecía que el tiempo mismo contenía la respiración. Extendió la mano. No para agarrar, no para forzar, solo para ofrecer. Un silencioso, tácito, estoy aquí. No me voy. Su rostro corpulento se inclinó hacia arriba, el tenue reflejo de su mano visible contra la visera. El relámpago afuera brilló de nuevo, y en ese resplandor blanco, vio sus dedos crisparse como alguien que busca calor después de un largo invierno. Si alguna vez te vuelvo a hacer daño, dijo, con la voz apenas por encima de un suspiro, no tendrás que alejarte. Se le hizo un nudo en la garganta. Solo dilo y pararé. No porque me ofenda, no porque te compadezca. Él se acercó, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor. Me detendré porque me lo pediste. Silencio. Luego, muy lentamente, su cabeza volvió a inclinarse. Pero esta vez no era evasión. Era algo más. Algo así como rendición. No a él, a la posibilidad de confiar. Cuando volvió a hablar, todo cambió. ¿Y sí? Dijo en voz baja, ¿un día decides que soy demasiado trabajo? Él exhaló firme y profundamente. Entonces ese día nunca llegará. Sin florituras dramáticas. Sin tono heroico, solo una simple y silenciosa certeza. Un trueno. Retumbó sobre el esqueleto metálico del puesto de avanzada. La red eléctrica parpadeó. En algún lugar en la distancia, un zumbido de seguridad. Llamó la vida. Pero dentro de ese estrecho pasillo, el mundo se había reducido a una sola respiración contenida entre dos personas. Una temerosa de romperse, la otra temerosa de ser perdonada con demasiada facilidad. Su mano seguía allí, abierta, esperando. Esta vez, sus dedos se movieron primero. Sus dedos enguantados flotaron sobre su mano durante un largo instante inmóvil. Sin tocarse, solo temblando allí, suspendidos en el pequeño espacio entre ellos, donde el aire se sentía más tenue, cargado como el punto de quietud antes de que estalle una tormenta. Él no se movió, no respiró demasiado fuerte, temeroso de que cualquier cambio repentino la hiciera retroceder en espiral a esa silenciosa distancia de práctica en la que siempre se escondía. Esta tiene que ser su decisión, se dijo. No la mía. Ya no. Un relámpago brilló afuera, su brillo se derramó por la estrecha ventana, bañando sus cuerpos con una luz fantasmal. El momento parecía irreal, como algo frágil que no debía ser observado con demasiada atención. Bajó la mirada, no por vergüenza, sino por respeto. Si ella lo tocaba, no quería que sintiera que había estado esperando reclamar algo. Quería que sintiera que finalmente se había permitido alcanzarlo. Y entonces sucedió. Apenas un roce, solo el contacto más leve de las yemas de sus dedos contra el dorso de su mano, ligero como una exhalación. Pero todo dentro de él, su pulso, su respiración, su duda, reaccionaron como si ella lo hubiera sacado de algo en lo que no sabía que se estaba hundiendo. Ella no lo agarró. No se aferró. Simplemente apoyó los dedos allí, como alguien que prueba la idea de que la cercanía no siempre trae consecuencias. Él habló sin levantar la vista. Eso es suficiente. Ella se congeló. Esas dos simples palabras, suaves, firmes, imperturbables, no fueron una despedida. Fueron un permiso. Su respiración escapó de una manera que él nunca antes había escuchado. Silenciosa, temblorosa, como si algo dentro de ella finalmente se hubiera aflojado después de haber estado agarrada con fuerza durante demasiado tiempo. Un pequeño toque, un cambio silencioso. Por primera vez desde que la conoció, no se quedó como una sombra contra la pared. Se quedó como alguien presente. No te estás alejando, dijo en voz baja, casi como si no lo creyera.
Él levantó la mirada y se encontró con el tenue brillo tras la visera de su máscara. ¿Por qué lo haría? Su garganta se movió al tragar, con la voz apenas por encima de un susurro. La mayoría lo hace. Él lo sintió profundamente. Sin pensarlo, giró la mano, dejando la palma hacia arriba bajo la de ella. De nuevo, sin agarre, sin presión, solo una suave ofrenda, volteada en silenciosa rendición. Sus dedos permanecieron quietos. Pero ese único cambio en su mano, abierta, aceptando, hizo que algo en su postura cambiara. Él lo vio. Ya no se inclinaba hacia atrás. Se inclinaba hacia adelante. Retiró una barrera, no la máscara, sino algo mucho más grande. Hubo un sonido, pequeño, apenas perceptible. Un suave clic al abrocharse los guantes. Dudó. Su respiración se entrecortó, como si una advertencia mental le dijera que parara, pero esta vez la ignoró. Se aflojó una tira del guante. No del todo, solo lo suficiente para que la tela de su muñeca se relajara, revelando una pequeña franja de piel pálida debajo. Un fragmento de vulnerabilidad. Lo aturdió más que si se hubiera quitado la máscara por completo. No tocó esa piel expuesta, ni siquiera se acercó. Simplemente dejó que el silencio se instalara, cálido y poco exigente. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Ella ladeó la cabeza un poco, insegura. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Confía en mí. Así. Las luces del pasillo parpadearon un momento, sumiéndolos en la oscuridad antes de volver a cobrar vida. En ese segundo de oscuridad, ella habló. ¿Por qué?, dijo, con una voz tan baja que casi no la escuchó. Esperaste. Él cerró los ojos brevemente. Un alivio y algo mucho más profundo lo invadieron. No triunfo, algo más suave, como recibir una respuesta que no sabía que había estado pidiendo. El vínculo que él nunca pidió. Y, sin embargo, algo sutil recorrió el aire. Entonces, un zumbido, un pulso, como si el propio puesto de avanzada hubiera exhalado al reconocer algo antiguo y tácito entre ellos. Ella también lo sintió. Giró la cabeza ligeramente, como si escuchara un sonido que él no podía oír. Cuando habló, su voz tenía un tono nuevo, impregnado de una emoción que él no le había oído antes. ¿Sientes eso? Dudó. Había algo así como estática bajo la piel. No doloroso, solo sorprendentemente consciente. ¿Qué es? Ella no respondió. No de inmediato. Sus dedos, aún apoyados en su mano, se flexionaron lentamente, como si se anclara a algo real antes de decirlo. Los de mi especie no elegimos vínculos. El vínculo elige por nosotros. Su latido se aquietó. Y si nos resistimos, continuó, su voz ahora más suave, distante, nos castiga. No con dolor, sino con vacío. Vacío. La palabra cayó pesada, como un recuerdo disfrazado de advertencia. ¿Es eso lo que teme?, preguntó en voz baja. Su respuesta se retrasó. Cuando llegó, no fue lo que esperaba. No, respiró una pausa. Me temo que el vínculo te eligió mucho antes de que te dieras cuenta y que yo ya podría haberlo aceptado. El mundo pareció detenerse en torno a esa única confesión. Podría haber retrocedido. Podría haber. No lo hizo. En cambio, levantó las yemas de sus dedos para tocar el dorso de su mano. Un suave contacto en respuesta al que ella le había ofrecido, sin reclamarla, simplemente encontrándola a mitad de camino. Y en ese silencio, algo comenzó. El zumbido en el aire se hizo más profundo, no fuerte, pero presente ahora, como una frecuencia en la que solo ellos dos existían. Su postura se relajó, los hombros liberando la tensión, las respiraciones más profundas. Por primera vez, ella estaba frente a él, no como un secreto masivo al que temer, sino como alguien que quería ser visto. Y él se dio cuenta de algo que lo ahuecó y lo tranquilizó a la vez. No temía el vínculo. Temía lo que pudiera pasar si fallaba. El zumbido en el aire apenas se había calmado cuando un sonido diferente rompió el silencio. Un pulso.
No de ellos. De las paredes. Las luces del pasillo se atenuaron por una fracción de segundo, luego regresaron demasiado rápido, como un latido que regresa con miedo. Un tono suave resonó por el pasillo metálico, frío y clínico. Discrepancia en la bioseñal detectada. Frecuencia de vínculo no autorizada registrada. Escáneres desplegándose. Ella se quedó paralizada primero, no por miedo. Al reconocerlo, sus manos se apartaron de las de él. No en señal de rechazo, sino con un movimiento rápido y entrenado. La correa suelta de su guante volvió a su lugar con un clic seco, sellando el atisbo de piel que había ofrecido hacía apenas unos momentos. Su voz cambió. Atrás quedó el temblor silencioso. En su lugar, un filo, una fractura de calma. «Muévete», susurró con urgencia. Ahora, no lo hizo. El pasillo que tenía delante se oscureció sección por sección, como si algo se acercara. No fuerte, no contundente. Peor que eso. Silencioso, preciso, acechando. Lo detectaron, dijo, con la mirada fija en las sombras que se formaban al final del pasillo. La firma del vínculo. Creen que lo iniciamos intencionadamente. No lo hicimos, dijo, aunque incluso mientras lo decía, sabía que no importaba. La intención no importa en un sistema construido sobre el miedo. Hay movimiento, una distorsión cambiante en el aire, como un destello de calor, solo que más frío. Un dron de patrulla. Excepto que ningún dron de patrulla humano que había visto se parecía a esto. No era metal. Fluía como plata líquida, reformándose en pulsos sutiles al moverse. Sin propulsión visible, sin ruido, salvo una vibración de baja frecuencia que se sentía más como una presión dentro del pecho que como un sonido en los oídos. Y venía directo hacia ellos. «Retrocede», dijo ella. Él no lo hizo. Ella se alejó un paso de él, con los hombros encogidos como si pudiera desaparecer. Se conectan en la frecuencia del vínculo. No me persigue. Persigue a quien quiera que esté vinculado. La comprensión lo golpeó como agua fría. Para que me marquen, dijo en voz baja. Su voz era suave, pero sus palabras temblaron. Corre, por favor. Si te marca, no serás solo un humano en un puesto restringido. Serás designado como comprometido. Comprometido, una palabra usada para sistemas infectados, unidades defectuosas, equipo contaminado que debe desecharse. ¿Y tú?, preguntó, con la mirada fija en el destello que se acercaba. Nací comprometido, dijo ella. Sin amargura, solo un hecho. El dron se quedó quieto, no del todo formado, pero consciente, como un depredador que decide su dirección. Entonces lo entendió con una claridad meridiana. Si retrocedía, perdería la señal que compartían. Ella se quedaría sola. El escáner solo la marcaría a ella. Tenía una salida limpia. Un paso atrás, una pequeña rendición. En cambio, dio un paso adelante. No rápido, no dramático, solo adelante. El dron se recalibró al instante, su forma líquida se tensó como un músculo a punto de golpear. Ella respiró hondo. ¿Qué haces?, susurró. No es ira, es pánico. No me voy, dijo él. No lo entiendes. Por primera vez, su voz se quebró, no por dolor físico, sino por algo crudo. Si te marca, te conviertes en propiedad de la misma directiva que me creó. Serás etiquetado, monitoreado. Ya no serás humano para ellos. Giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que ella pudiera ver su perfil en la luz azul del escáner que ahora se dirigía hacia ellos. Entonces que intenten quitármelo. Las palabras no deberían haberla tranquilizado. Lo hicieron. Había visto a hombres elegir el poder. Él eligió esto. El dron se disparó, una onda de plata y luz, y un campo de escaneo estalló hacia afuera como una onda de pulso. Se le erizó el vello del brazo. Sintió como si la estática rozara el interior de un hueso. Él no se inmutó. Ella sí. No por miedo al dron. A él. ¿Por qué?
susurró casi inaudible bajo el zumbido creciente. ¿Por qué? Dijo lentamente mientras el escáner se fijaba en su pecho, latiendo a un ritmo inquietantemente cercano a un latido. Si se formó un vínculo sin permiso, quiero que sea mi decisión ahora. Se quedó sin aliento. Esperaba que el escáner lo quemara, lo conmocionara, lo atara a un código o a un dolor. No lo hizo. Lo leyó como dedos de luz fría que trazaban su pulso, mapeando las señales eléctricas de cada latido, catalogando algo invisible. Conexión. Unidad humana. No autorizado. Enlace confirmado. Estado clasificado. Protocolo de recuperación iniciado. Recuperación. La palabra se sintió como cadenas lanzadas al aire. Dio un paso adelante instintivamente, como si pudiera bloquear el escaneo con su cuerpo. La atravesó como si no estuviera allí. Solo él lo notó. Se unió a ti, susurró, con el horror impregnando su voz. No a mí. El sistema te eligió como el nodo dominante. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Ella negó con la cabeza lentamente. Significa que eres el ancla. Si te capturan, se le quebró la voz. Si te capturan, el vínculo me arrastrará contigo bajo su custodia. Controlado, borrado. Si es necesario. Nunca la había oído sonar así. No temerosa por sí misma, temerosa por él. Y fue entonces cuando hizo algo que ninguna orden predijo. El dron se alargó, transformándose en una esfera vertical de luz y metal, preparando una inyección de marca, una marca codificada que se grabaría a fuego en su registro neuronal. Lo vio venir. No se apartó. En cambio, hizo lo único que su programación jamás habría calculado. Extendió la mano y lo tocó. Solo 2 dedos, rozando la superficie de su forma líquida como una vez rozó su mano contra la de ella. Se congeló a mitad de turno. El sistema que había esperado miedo ahora se encontró con la opción y dudó. No puedes anularlo, dijo con la voz tensa, casi suplicante. Por favor, solo aléjate. La miró entonces, no al dron, no a la amenaza, sino a ella. Si me marca, dijo, suavemente. Entonces me marca. Pero no decide qué significa esa marca. La forma del dron se onduló, repentinamente insegura, su autoridad programada desestabilizada por una información que no reconocía. La voluntad, la ley no escrita de su pueblo, gestándose en un corazón humano. Ella lo miró como si acabara de hacer algo sagrado sin saberlo. No entiendes lo que invocas, susurró. Entonces dímelo. Entre los de mi especie, sus palabras eran lentas, deliberadas, cada una arrancada de un lugar doloroso. Interponerse entre un vínculo y el destino elegido para él es el voto más antiguo que existe. El dron chispeó. Una luz metálica surgió, preparando la marca vinculante final. Él no se movió. Simplemente sostuvo su mirada. Déjalo venir, dijo. Y algo en su expresión se quebró, como un muro que se derrumba hacia adentro en lugar de hacia afuera. No sabes lo que haces, repitió. Su respuesta fue tranquila. Tranquilo, entonces enséñame. El dron se abalanzó. La luz destelló. La marca golpeó su pecho en una ráfaga de fuego blanco que no era dolor, sino reivindicación. No gritó, no cayó. Permaneció de pie, observándola, respirando con ella, las marcas selladas. Y por un instante, el mundo las reconoció no como un experimento en el soldado, sino como un vínculo.